Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El contexto de lo que estamos viendo es, en primer lugar, esa división o tendencia a la división que se estaba dando en la iglesia de Corinto, ante lo cual nuestro Señor o nuestro Señor a través del apóstol Pablo quiere resaltar que no hay nada de que nos podamos jactar, de que aquí no hay importancia de unos sobre otros, ni mucho menos, al contrario. Nos recuerda que hemos sido redimidos y traídos como iglesia, le dice a los corintios, nos dice a nosotros, por la locura de la predicación, y la predicación de Cristo crucificado. Así que ya hemos hecho énfasis en la exposición que vamos haciendo en estas ideas. Y después de mostrarnos eso de que Cristo fue crucificado por nosotros y en Él hemos sido traídos, Cristo y gracia son los elementos a lo largo de esta carta, es lo que nosotros o lo que debemos de buscar con ahínco todos nosotros. Aun cuando parezca no tener sentido esta locura de la predicación, porque supera todo entendimiento de los seres humanos, la lógica, donde el ser humano podría pensar que si hay salvación o hay un Dios, tendría que ser de esta forma, de esta otra, y Dios viene y trastoca todo lo que nosotros podíamos estar pensando. No es la sabiduría de los hombres, sino que es la sabiduría de Dios, porque lo más insignificante de Dios supera toda la inteligencia o capacidad del ser humano. Así que esta es la idea de cómo Dios obra tan diferente a lo que nosotros podíamos pensar. La pregunta que nos podremos hacer, que nos va a ayudar a introducirnos en la atención que quiero traer a vosotros en estos versículos ahora, es ¿dónde puede verse todo esto de una manera clara? ¿Dónde se puede ver la necedad del ser humano, que cree que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, aun cuando nosotros no lo podamos entender? ¿Dónde vemos con claridad estos principios que han sido establecidos al menos ya en este comienzo de la carta? ¿Dónde podemos ver ejemplos de la sabiduría de Dios ejerciéndose sobre nosotros? Y entonces Pablo lo dice de una manera clara: en vosotros, los corintios. Si queréis ver cómo se plasma toda la majestad de la obra de Dios en la salvación del ser humano, cómo se ha mostrado esta salvación por la predicación de Cristo crucificado, miraros a vosotros mismos. Y a la misma vez que se lo está haciendo a los corintios, nos lo tenemos que hacer a nosotros mismos. Así que si queréis ver dónde se puede mostrar la grandeza de Dios, os tenéis que fijar a vosotros mismos en esta mañana, por ejemplo.
no os podéis imaginar la perspectiva que yo tengo, por ejemplo, de vosotros. Y incluso a veces cuando está uno haciendo los anuncios o está con las canciones y estamos mirando a cada uno qué es lo que preocupa, lo que necesita, las dificultades, trabajo, salud de cada uno de los que estamos aquí, y uno puede pensar, esta es la sensación de que tenemos de una iglesia en Ciudad Real en el siglo XXI como el que estamos, esto es lo que tenemos. Bueno, en realidad este es el primer punto que yo quiero traer en esta mañana. Fijaros bien lo que nos dice nuestro texto, versículo 26. Vamos a mirar versículo 26, 27 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo primero que nos está llamando la atención Pablo dice, considerad ahora esto, mirad, observad. ¿Quiénes son los que están formando la iglesia de Corinto? Entonces imagino que harían lo mismo que yo puedo hacer o que cualquiera de vosotros puede hacer. Ven, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro contexto? En realidad podrían estar diciendo, lo está diciendo Pablo, a los corintios. Os veo, hermanos corintios, cuando he estado allí y la verdad es que no sois la crema innata de Corinto. No sois la gente que uno podría buscar o esperar. Y nos miramos a nosotros mismos y nos podemos ver de la misma forma. Aquí no están los famosos, no está la gente importante de la sociedad, la gente guapa de la que hablan por ahí. En la iglesia de Corinto pues estarían gente, ya sabemos cómo ha ido la iglesia, que eran los pescadores, comerciantes, los tenderos. Incluso en su gran mayoría también habría esclavos, sirvientes, con apenas quizá un futuro provechoso más adelante. Lo que estaba diciendo es, mirar, vosotros considerad esto, mirad a vosotros mismos, no estáis aquí porque seáis muchos sabios, es decir, que no os ha traído aquí vuestra sabiduría, vuestros conocimientos, vuestra profundidad filosófica, no estáis aquí por lo que podéis hacer, vuestras capacidades, quizá capacidad económica, poder político, social. No estáis aquí por vuestra influencia, por los nobles que podáis ser en la sociedad. Y mirando aquí, uno podrá decir, ¿dónde están los ricos? Que nos saque un poco de las deudas de iglesia. ¿Dónde está la gente poderosa que tenga gobierno y autoridad sobre la ciudad o sobre la provincia o incluso la región? ¿Dónde están? Y nos damos cuenta de que nosotros eso no somos la crema innata, como no eran tampoco en la iglesia de Corinto. La religión cristiana, el cristianismo, en verdad, a lo largo de la historia, no se ha manifestado, no se ha mostrado por la grandeza de hombres sabios. Los hemos tenido. Por supuesto que sí, incluso Pablo es uno de ellos. Pablo era un hombre de gran conocimiento filosófico, de influencia a la sociedad, etc. Pero en general lo que podemos ver es gente sencilla a lo largo de la historia, gente muy simple en sus situaciones y sus contextos, nada influyentes. Lo hemos visto en los mismos comienzos del Evangelio, lo podemos ver a lo largo del libro de Hechos, lo podemos ver en nuestra propia historia y lo podemos ver incluso en nuestro presente. El gran pueblo de Dios no descansa y no manifiesta sus plumajes, ni sus flores, ni su grandeza, etcétera, etcétera. No podemos quizá señalar que hemos conquistado los niveles sociales y demás. Eso sí, recordamos que nos dice la Escritura que Dios no discrimina a nadie. Hemos encontrado también gente importante a lo largo de nuestra historia, pero no es esto lo que destaca. Así que la primera idea de que cuando vosotros os observáis a vosotros mismos, no mires a tu hermano o al que está a tu lado, o al frente o detrás de ti, diciendo, no, si ya tiene Luis razón, o fíjate fulano, sino fíjate en ti mismo. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te ha traído? ¿Alguna capacidad, algún don, alguna habilidad, alguna influencia? Esto es lo primero que nosotros deberíamos de tener en cuenta cada vez que nos acercamos a la iglesia un domingo por la mañana o por la tarde. Esto es lo que deberíamos de considerar de manera constante, porque esto es lo que va a marcar nuestra estrategia, lo que nos va a marcar nuestros principios a la hora de evangelismo, por ejemplo,
o a la hora de la obra misionera que queremos establecer o fortalecer, nuestros esfuerzos en diferentes áreas sociales, por ejemplo, o de la comunión entre nosotros. Alguno podría estar pensando, vamos a buscar, porque seguramente si se convierte el alcalde y los jefes o dueños de los bancos y de las grandes empresas o los que tengan conocimiento literario famoso en la sociedad o en la ciudad, seguramente habrá una influencia. No, lo que nos está diciendo Pablo, lo que le está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros es, fijaros quiénes sois y cómo ha sido nuestra historia. ¿Pensáis que la iglesia va a crecer porque consigáis alguna persona famosa importante? ¿Porque tengáis en vuestras listas hombres o mujeres famosos? ¿Artistas de cine? No os engañéis. Nuestra estrategia como iglesia no está en alcanzar la crema innata de la sociedad, porque nunca ha sido la gran señal de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, nosotros pasamos a nuestro segundo punto, tal de lo que nos está diciendo aquí. Dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y nos repite la palabra escoger, como antes en el versículo 26, la palabra vocación. La segunda cosa que debemos de tener en consideración, en cuenta en esta mañana al texto, para poder ver lo que Dios hace, es que no estás aquí por lo que eres, por lo que tienes o por la influencia que has mostrado, sino porque Dios llama y por la elección de Dios. Fijaros bien cómo estáis aquí, qué vocación, qué llamamiento os ha traído aquí, por qué razón vosotros fuisteis escogidos. No has llegado aquí, no ha llegado ninguno de vosotros aquí por lo mucho o poco que tienes, o por lo mucho o poco que haces, por la gran o poca influencia que tengas. Tú estás aquí, hombre, mujer, joven o mayor, por la pura voluntad de Dios. Es su gracia. Él te ha escogido. Él es el que ha tomado las decisiones. Así que si la iglesia de Corinto es de estas características y la iglesia aquí en la calle Santa Teresa es de estas características o la iglesia universal por todo el mundo tiene estas características es porque Dios ha escogido que esto sea así. Así que cuando vosotros veáis y digáis, ¿por qué se convierten emigrantes? ¿Por qué se convierten los pobres? ¿Por qué se convierten los feos? Es porque es la voluntad de Dios. Y si veis algún cambio, alguna situación, alguna excepción, es voluntad de Dios. Porque Él es el que escoge, Él es el que llama de una manera irresistible. La elección de la que está hablando aquí, de escoger, el llamamiento de Dios, es un tema que se extiende por toda la Escritura y que llega a todas las áreas. Cualquier área que puedas ver y puedas mirar en tu vida cristiana y en la vida de la Iglesia en general, tendrás que llegar a la conclusión de que es la voluntad de Dios, de que Él hace las cosas como quiere hacerlas. Y por tanto, somos lo que somos por la voluntad de Dios. Y estamos aquí o no están otros aquí es por la voluntad de Dios. No quitamos la responsabilidad del ser humano con sus propios pecados. Pero tendremos que reconocer que la iglesia de Corinto y la iglesia en Ciudad Real es lo que es porque Dios así ha querido que sea. Así que volvemos otra vez a la conclusión que decíamos en el punto anterior. Nuestra estrategia como iglesia, nuestra búsqueda de identidad como iglesia, no es por el querer o por correr, como dice Pablo en Romanos 9, sino por la voluntad de Dios. Sí es verdad que tenemos que esforzarnos en cumplir, en hacer, en buscar. Por supuesto que tenemos carga en nuestro corazón por ciertas personas, por ejemplo, que nos gustaría que se convirtieran de nuestra propia familia, de nuestra propia sangre. Por supuesto que sí. Y esos amigos, compañeros del trabajo a los que hemos estado testificando. O aquella persona que nos gustaría que pudiera ser aquí porque quizá podría aportar de su conocimiento. Tenemos nuestras ideas y nos esforzamos en llevar el Evangelio en los círculos donde nosotros estamos, pero en realidad a la conclusión que tenemos que llegar siempre en todo es que sea la voluntad de Dios. Así que
Tú puedes estar ahora amontonando tus graneros y tú puedes estar ahora alimentando tu entretenimiento y tu vida o levantando tus casas artesonadas y lo que estás diciendo es, necio, lo que tienes que decir, si es la voluntad de Dios, haré esto o aquello, porque en todo está la voluntad de Dios. Debemos de sembrar, sí es verdad, y debemos de trabajar y extender el Evangelio y tengamos que regar aquello por lo cual estamos sembrando. Es decir, llevamos la semilla y oramos por esa semilla. Pero al final nos dice también Pablo más adelante, capítulo 3, versículo 6, nos dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que nosotros nos esforzamos porque tenemos nuestra visión, nuestra carga, nuestros sentimientos, deseos, etcétera, pero al final cuando ya hemos hecho todo el trabajo que debemos de hacer intentando ser fieles a las Escrituras, tenemos que recordar que las cosas serán según lo que Dios quiera, porque esa es la voluntad de Dios. Así que nos miramos y decimos, bueno, no está la mejor ciudad, la mejor gente de Ciudad Real. Me miro yo a mí mismo. Y podríamos pensar, hombre, si estuvieran aquellos otros que pudiéramos pensar. Pero al final llegamos y decimos, estamos tú y yo por la voluntad de Dios y no por nuestras capacidades. Así que nos gozamos en esa voluntad divina. Ahora, en tercer lugar, nos fijamos claramente en cuando nos está hablando de esto, fijaros el 27, como lo repite, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo despreciado de Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Escoger. Y escoger a estas personas con estas características. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciable, lo que no es. Claro, si yo llegara aquí por mi propia capacidad y te dijera, qué necio eres, o qué necia eres, qué débil, qué vil, qué despreciable, uno podría decir, bueno, esto es una ofensa, ¿quién eres tú para decir estas cosas? Bueno, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo Pablo a los corintios, está diciendo, mirad que no sois muchos sabios, sino que Dios ha escogido. ¿Y quién ha escogido? Lo necio, lo vil, lo despreciable, lo que no es considerado en la ciudad de Corinto y de la gente que ha venido aquí, comerciantes, emigrantes. Esto es lo que sois. Y uno podría estar pensando, bueno, si Dios elige, y elige para formar una iglesia en Corinto, como aquí en Ciudad Real, ¿por qué Dios no elige otras personas? ¿Por qué Dios elige tan mal? Seguramente si yo pudiera elegir, es decir, si tuviera la capacidad de alguno de vosotros de poder hacer la iglesia, vamos a hacer una asociación de creyentes, de cristianos, y tuviéramos la capacidad de elegir a las personas, pues seguramente buscaríamos a alguien que tuviera influencia económica, alguien que tuviera influencia política, o que tuviera influencia social, que tuviera nombre, crema innata, como hemos dicho anteriormente. Y entonces a lo mejor esa gente nos gustaría poner, imaginaros que tuviéramos la iglesia llena de artistas, o llena la iglesia de los famosos, o la iglesia de los buenos cantantes, y pudiéramos ir todos con un coro extraordinario por la ciudad, o con nuestras artes poder mostrar las maravillas, o que algunos o la gran parte de nosotros pudiera salir en televisión y pudiéramos decir, esto es una buena elección, hemos elegido lo mejor. Pero cuando nosotros nos fijamos en Dios, que lo puede hacer, que puede elegir a su pura voluntad, va y elige lo necio, lo despreciable, lo débil. ¿Cómo es esto? ¿No podría Dios haber elegido y así de alguna manera poder hacer una gran obra? ¿No habría sido diferente la estrategia si a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el libro de Hechos, pudiera haber... ¿Os podréis imaginar lo que hubiera sido si Dios hubiera elegido al César? ¿O aquel gran famoso filósofo español Séneca? ¿O los grandes filósofos griegos? Seguramente las cosas hubieran sido peores, porque no es la calidad o capacidad o habilidad del ser humano, sino de la voluntad de Dios, que es el que escoge.
¿Qué clase de Dios es este que quiere una religión como esta? Un pueblo como somos nosotros. Fijaros en el Antiguo Testamento. Dios decide tener un pueblo. Y en aquella época, cuando Dios quiere ya comenzar en medio de todo lo que es la raza humana un pueblo para sí, para poner su nombre, dice él, no busca los grandes imperios que ya estaban establecidos. Quizá podría haber sido a la China o a la India, que ya había grandes imperios, o a Siria, Babilonia, que estaba ya comenzando en aquellos lugares. No, se va a un hombre que estaba por allí perdido, que se llama Abraham. Deja tu familia y vente que yo te voy a mostrar. Y a lo largo de esa historia, esa pequeña insignificante persona que era Abraham, él va a formar su propio pueblo. O pensamos coger la bola del mundo, el mapa global, y podéis ver, bueno, os va a costar ver dónde está el pueblo de Israel, porque es una parte insignificante allá en ese rincón entre África y Asia, y allí tenéis que colocar a Israel. Y aquellos emigrantes que eran pastores de ovejas, que estuvieron durante un montón de años esclavos en Egipto, de allí Dios iba a formar su pueblo. ¿Cómo es que Dios quiere un pueblo como este? Y cuando llegamos al Imperio Romano y nos vemos a nosotros mismos y llegamos a la misma conclusión, ¿cómo es que Dios escoge hombres y mujeres como nosotros? Pudiendo escoger lo mejor, pudiendo ir a las mejores cosas. Yo lo recuerdo muy bien cuando jugábamos al fútbol, yo de niño, no es como ahora, y nos poníamos todos los niños que jugábamos en una era grande a jugar al fútbol en fila, y siempre los dos mejores eran los que elegían los equipos. Entonces iba uno y decía, yo cojo a fulanito, y el otro, pues yo cojo a menganito, pues yo entonces a este, yo al otro. Os digo que yo siempre era de los últimos elegidos. ¿Por qué? Porque uno empezaba a escoger los mejores, iban escogiendo los mejores, y allí quedábamos los peorcillos hasta el final. ¿Por qué? Teníamos la oportunidad, si queríamos ganar, escogíamos los mejores. Y Dios dice, quiero un pueblo eterno, que esté por toda la eternidad a mi lado, que tenga la imagen y semejanza de mi Hijo. Y va y nos elige a nosotros. Empieza por lo más pequeño y lo más insignificante. ¿Qué es esto? ¿A qué conclusión nosotros podríamos llegar? Bueno, este es nuestro cuarto punto, que nos lo dice de una manera muy clara. Podríamos dar más razones, pero aquí al menos nos da varias razones de por qué Dios ha escogido lo pequeño, insignificante, necio y lo que no es. Fijaros bien otra vez. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo primero que nosotros descubrimos de por qué esta locura de iglesia que tenemos nosotros aquí en Ciudad Real, como era la locura de iglesia aparentemente insignificante de Corinto, es que lo que Dios estaba buscando como su estrategia divina es avergonzar a lo fuerte. Avergonzar al mundo en su sabiduría y en su fuerza. Esto es lo extraordinario de la iglesia de Corinto, es lo extraordinario de la iglesia cristiana en su historia y es lo extraordinario de nuestra iglesia aquí y ahora. El cristianismo no empezó por nada que el hombre pudiera hacer. Pescadores, hemos dicho, artesanos y tintoreros. El cristianismo se ha extendido y ha llegado a todas las partes. ¿Cómo? Bueno, si os fijáis en el libro de Hechos, el cristianismo crece, aparte de ese ministerio poderoso de Pablo, por los comerciantes y los emigrantes. Llegamos a una iglesia de Corinto donde aún no había estado Esteban, ni aún había llegado Pablo, y ya en aquel lugar era un grupo de creyentes que estaban extendiendo el evangelio. La gente que menos podíamos esperar son los que establecieron aquella primera iglesia extraordinaria. El Señor organizó y estableció la iglesia
por medio de gente sencilla, por lo que nosotros no podíamos esperar. ¿Qué es lo que está haciendo en medio de nosotros? Silenciar a los sabios y a los engreídos de nuestra sociedad. Cuando vosotros miráis el principio de la Iglesia en España, podemos ver cómo eran los pobres agricultores en el siglo II y III. Eran la gente más sencilla y más pobre la que recibió el Evangelio. Y allí se estableció la Iglesia cristiana en Hispania. Y cuando llegamos en el tiempo de la Reforma, era la gente sencilla a nuestro alrededor. Y si miráis en Alemania, era un insignificante fraile Lutero. Y la gente pobre o trabajadora, agricultores del tiempo. Constantemente lo que hemos estado viendo es que Dios va a callar las bocas de los sabios y de los engreídos por medio de lo que Él está levantando y haciendo. No es por vuestra capacidad, no es por vuestra inteligencia, no es vuestra sabiduría, sino es mi sabiduría, es mi voluntad. Fijaros lo que nos dice el versículo 28, para deshacer lo que es. Así que nosotros podríamos llegar a la conclusión de decir, vamos a hacer grandes eventos, vamos a hacer cosas extraordinarias, vamos a establecer grandes planes para poder conquistar el mundo y la sociedad. Seguramente si seguimos esta estrategia con estos planes y aplicamos estos principios comerciales y de extensión, y ponemos de esta manera a trabajar el dinero y nuestros dones y podemos poner unas personas inteligentes y capaces en los diferentes sitios, seguramente toda esta estrategia va a conseguir que la gente se convierta. Y viene Dios de un plumazo y deshace todo lo que estábamos haciendo. Lo que nosotros pensábamos que iba a ser no es, porque Dios deshace lo que es para hacer su propia voluntad. Él rechaza lo que nosotros pensamos que iba a funcionar para hacer funcionar lo que nosotros pensábamos que era insignificante. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos estado trabajando, presentando el Evangelio en algunas personas que al final se resisten del Evangelio y cuando menos lo esperábamos, aquellas otras que estaban a nuestro lado han recibido el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado nuestra tierra y hemos ido a otros lugares y justo cuando estábamos en otros lugares y estábamos en las mayores necesidades es allí donde hemos conocido el Evangelio? ¿Cómo es que el Señor está trabajando en lo que nosotros pensábamos que era inútil o que era inservible? ¿Cómo es que de las personas más sencillas y más simples que apenas pueden sacar una voz o de los propios niños llevar el Evangelio a otras personas? ¿Por qué? Porque Dios deshace lo que es en nuestra mente o en nuestros planes y levanta lo que parecía que no iba a funcionar. Y añade, además, dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay algo que tú y yo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Todos debemos de ser útiles en la casa del Señor y en la obra causa del Señor. Pero ninguno de nosotros es imprescindible. Esto es muy importante decir, el Señor nos llama y nos da unos dones. Y nos dice, ejerce estos dones para la edificación de tu pueblo y la extensión del reino del Señor Jesucristo. Pero recuerda siempre que tú eres imprescindible. Así que nosotros podemos llegar y ver que hay fruto en nuestro trabajo y de pronto pensar, fíjate cómo estoy llevando el testimonio, la gente está viniendo, se está interesando y fíjate cómo yo estoy influenciando en esta situación o ante estas necesidades económicas de la familia o cómo yo estoy trayendo conocimiento y principios claros para el funcionamiento de este matrimonio, de esta familia. Y luego viene el Señor y dice, no, te estás jactando. Y lo que tienes que recordar es que no hay jactancia alguna. Así que tú eres útil porque el Señor te usa. Mientras estás en las manos del Señor eres un instrumento capaz. Pero el Señor puede en cualquier momento ignorar ese instrumento y dejarlo al margen porque no eres imprescindible. Nadie se puede jactar. Lo que tendríamos que estar repitiendo constantemente como iglesia en conjunto y como individuos, cada uno de nosotros, es nuestra humildad en el servicio del Señor. Lo que deberíamos de hacer, hicimos y nada más.
Solo esa actitud humilde, recordando que toda la gloria y majestad es para Dios, es lo que nos va a mantener y nos va a hacer útiles. No puedes atribuirte la salvación de nadie y no puedes atribuirte ninguna de las cualidades o habilidades o funciones de nuestro Dios. Pablo nos lo está diciendo de una manera clara a lo largo de su carta y también en Romanos. No es del que corre, no es del que hace, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, no hay jactancia alguna delante de Dios. Fijaros en el capítulo 4, versículo 7 de nuestra carta. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Uno se puede estar mirando y dice, me ha costado llegar, pero por fin he llegado a la salvación. O por fin estoy aquí en esta iglesia y puedo ejercer todas mis capacidades para la gloria de Dios. Aquí estoy yo para hacer grandes cosas. No hay jactancia alguna ni en tu salvación, ni tú como instrumento para salvación de nadie. ¿De qué te glorías? Si todo lo que tienes y todo lo que eres lo has recibido por pura gracia. Si cuando te das cuenta, el pan que te llevas a la boca es el pan que Dios te da. Y lo que cubre tu desnudez es la ropa que Dios te ha permitido tener. Y si tienes alguna capacidad alrededor tuyo, es porque Dios así te usa. Y en cualquier momento, de cualquier forma, quiere o puede acallar tu boca o quitarte del medio y ponerte a un lado. No hay jactancia alguna cuando nos presentamos delante de Dios. Por eso el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Por eso estamos aquí los que estamos, para que nadie se pueda jactar, ni de lo que fue, ni de lo que es, ni de lo que será. Así que terminamos con una conclusión clara o par de conclusiones claras y precisas. En primer lugar, más adelante veremos acerca de la gloria de Dios. Creo que otra de las razones principales en nuestro texto para el Señor haber hecho lo que ha hecho y elegir lo que ha elegido es para su propia gloria, pero eso lo veremos en otra ocasión aparte. Pero aquí hay un par de conclusiones que creo que son importantes que debemos de recordar. Recuerda esto siempre. Gózate de que la salvación no estaba a tu mano, sino en la mano de Dios. Gózate que no dependía de ti, que no dependía de lo que tú pudieras ser, tú pudieras tener, pudieras decir o pudieras hacer. Que tu salvación estaba en las manos de Dios. Porque ¿sabes qué? Si la salvación no estuviera 100% en las manos de Dios, tú no serías salvo. Hay tal dominio de arrogancia o de pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones que nos impedirían romper nuestras cadenas y seguiríamos siendo arrastrados, quizás sí con gran información, o con un entendimiento, o con una religiosidad externa, pero que nos llevaría a la condenación. En cambio, nos vio nuestra miseria, cuando aún estábamos en nuestras sangres tirados en medio del campo, cuando apenas podía haber un hálito de vida que nos pudiera levantar, Dios vino y trajo el Espíritu a nosotros, que nos hizo levantar la voz, pedir misericordia, poder ver a Cristo, aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser salvos. Todo la gloria de Dios y no la nuestra. Así que recuerda cuando leas estos versículos que sí, es verdad que somos lo necio y somos lo despreciable de este mundo a los ojos del mundo, pero Dios nos ha escogido y somos salvos por su gracia. Pero en segundo lugar, y como estrategia y plan para la Iglesia, creo que es importante que debemos de recordar a la hora de trabajar por los tuyos y por la gente que nos rodea, que no depende de ti, sino de la misericordia de Dios. Seguramente algunos padres estáis orando con fuerza por vuestros propios hijos, o que estáis orando por gente que está a vuestro alrededor, y que algunos de vosotros os estáis esforzando en llevar el Evangelio a la gente que está también a vuestro alcance. Os esforzáis y pedís, intercedéis por aquella gente para que crea. Pero recuerda, gloria sea al Señor, no depende de ti.
no depende de tus fuerzas, no depende de tu esfuerzo, no depende de tu trabajo o activismo, aun cuando debas de hacerlo, sino que Dios tiene misericordia. Y que cuando estés trabajando no pienses en los grandes hombres o mujeres que podían aportar, no busque lo que puedan aportar, porque no significa nada y no es nada importante en las manos de Dios. Simplemente ten capacidad para poder ver a aquellos que Dios llama y que está llamando de manera irresistible. Recuerda quién eres, recuerda dónde estás. Ni eres más ni eres menos, sino alguien en el que el Señor ha puesto sus ojos y te ha salvado para ser instrumento de su propia gloria. Amén.